El esófago se ubica, el esófago, el esófago se ubica a nivel del cuello, ¿verdad? Y va a comunicar hacia arriba y hacia adelante con las fosas nasales, con la cavidad oral y hacia abajo con el esófago. ¿Ok? Esa es la ubicación de la faringe. Si ustedes les preguntan el día de mañana, ajá, ¿dónde se ubica la faringe? Se ubica en la región del cuello entre la fosa nasal, la cavidad oral y el esófago por debajo. ¿Ok? Con ustedes decir eso, basta y sobra. Ok. ¿De a dónde va? O sea, ¿cuál es su dirección? Fíjense que la faringe se dirige de arriba hacia abajo. ¿Ok? Ella no se lateraliza, ella no se dirige de adelante hacia atrás, no. Ella se dirige de arriba hacia abajo, es derechita. La faringe es derechita. ¿Ok? Y va desde la base del cráneo, esta es la base del cráneo, ¿ok? Hasta la sexta vértebra cervical donde comunica con el esófago. Pregunta de examen. ¿Dónde o a qué nivel la faringe se comunica con el esófago? Ustedes tienen que responder que eso se produce a nivel de la sexta vértebra cervical. ¿Ok? A ese nivel es donde se une faringe con el esófago y a partir de ahí la cavidad digestiva continúa con el esófago. ¿Ok? Importantísimo. Eso es pregunta de examen. Ok, en cuanto a las capas, ¿cuántas capas tiene la faringe? Cuando me refiero a capas son las capas que forman parte de la pared. La pared de la faringe está constituida por 3 capas. De adentro hacia afuera, mucosa, capa fibrosa, ¿verdad? O capa submucosa, también se llama, las fibrosas también se llama submucosa. Y la capa más externa es la capa muscular, ¿ok? Repito, ¿cuáles son las capas de la pared de la faringe? Son 3. De adentro hacia afuera son la mucosa, la capa submucosa y la capa muscular. Esto es lo mismo que estuviésemos hablando de configuración interna. Cuando ustedes lo lean, por ejemplo, de los libros del Latarje o del Testum, hablan de configuración interna. En lugar de capas, hablan de configuración interna del órgano. Entonces, en el caso de la faringe, la configuración interna del órgano la divide en 3 capas. ¿Ok? Una capa más interna, que es la mucosa, una media, que es la submucosa, y una capa muscular, que es la más externa. La capa mucosa, desde el punto de vista histológico, esto no es parte de anatomía, pero para que lo vayan sabiendo, la capa mucosa tiene 2 tipos de epitelio, está constituida por 2 tipos de epitelio. ¿Cuáles son esos epitelios? El epitelio de la nasofaringe es un epitelio respiratorio, es decir, va a ser un epitelio cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿okay? Productoras de moco. Un epitelio, repito, es un epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, productoras de moco. Ese es el epitelio respiratorio. ¿Ok? Ese epitelio se ubica en la mucosa de la faringe a nivel o en la porción de la faringe que comunica con las fosas nasales. ¿Ok? Que ya vamos a ver cómo se llama. Esa porción tiene un epitelio, repito, respiratorio, un epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, productoras de moco. Mientras que la porción de la faringe que comunica con la cavidad oral y que comunica con el esófago va a tener un epitelio digestivo. ¿Cuál es el epitelio digestivo? Un epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Ok? Eso es con respecto a la mucosa. Con respecto a la submucosa, bueno, está constituida por tejido conectivo laxo, ¿verdad? Acuérdense que el epitelio está soportado por un tejido conectivo. ¿Ok? El tejido conectivo es el estroma, es la base del tejido, y el epitelio es la parte funcional. ¿Ok? Y la capa más externa es la muscular, que es la que nos vamos a hacer énfasis desde el punto de vista anatómico. La capa muscular de la faringe está dividida a su vez en 2 capas. ¿Ok? O sea, hay una capa más interna, perdón, y una capa más externa. La capa más interna se dice que es la capa muscular longitudinal, así se llama, capa muscular longitudinal. Y la capa más externa es la capa circular, ¿ok? Capa muscular longitudinal interna, capa circular externa, ¿ok? ¿Cómo es eso? Fíjense, la capa longitudinal está constituida por 3 músculos. Vamos a avanzar por 3 músculos, que son estos: el palato faríngeo, estilofaríngeo y salpingofaríngeo. Y la capa circular, ¿verdad? Que es la más externa, está constituida por los constrictores, constrictor superior, medio e inferior.
¿Cuál es la función de estos músculos? Cuando esos músculos se contraen, van llevando el bolo alimenticio desde la boca hasta el esófago. Si nosotros no tuviésemos músculo ahí en la faringe, cuando nosotros comiéramos, ¿verdad? El alimento se quedaría atrapado a nivel de la faringe. Entonces, para evitar eso, la faringe tiene unos músculos que se contraen, ¿verdad? Cuando nosotros tragamos, cuando nosotros deglutimos, ¿ok? En medicina no se habla de tragar, se habla de deglutir. Cuando nosotros deglutimos, estamos contrayendo los músculos de la faringe para llevar el alimento desde la boca hasta el esófago. ¿Ok? ¿Se está entendiendo hasta acá? Ya, profesor, ¿puede repetir lo de las capas musculares, por favor? Ajá, repito entonces. La faringe, ¿verdad? La capa más externa de la faringe es la capa muscular. Y esta capa muscular, a su vez, se divide en dos capas. Una capa más interna y una capa más externa. ¿Ok? La capa más interna se denomina capa longitudinal, porque los músculos están en posición longitudinal, están a lo largo. ¿Ok? Están a lo largo. Y la capa más externa es la capa circular. ¿Por qué se le llama circular? Porque los músculos van a estar alrededor, o sea, de forma circular. Le dan vuelta a la faringe, por decirlo así. ¿Me expliqué? Sí, profesor. Gracias. Ok. ¿Cuáles son estos músculos? Los músculos que componen la capa longitudinal interna son el palato faríngeo, el estilo faríngeo y salpingo faríngeo. Y los músculos que componen la capa circular externa son los constrictores, superior, medio e inferior. Estos, bueno, yo les voy a hablar de su origen e inserción, pero realmente eso nunca se pregunta. ¿Okay? En anatomía nunca se pregunta el origen e inserción de los músculos faríngeos. Se lo preguntan los que quieren raspar. ¿Ok? Porque eso lo saben más que todo son los gastroenterólogos. Lo que sí es que tienen que conocerse cuáles son. ¿Ok? Y además, perdón, su distribución. Por ejemplo, el constrictor superior de la faringe, fíjense que se denomina superior porque está en la parte más alta de la faringe. El constrictor medio es el que está en todo el medio, por supuesto, y el inferior es el que está en la parte más inferior. Y estos tres músculos, fíjense que rodean la faringe y están unidos en la parte media por un centro tendinoso que se llama así, centro tendinoso de la faringe, ¿ok? Que es la porción donde se unen los músculos constrictores de la faringe, ¿ok? Superior, medio e inferior. Si no se sabe el origen y la inserción, no importa. Lo importante es conocer cómo están distribuidos. Uno arriba, el otro del medio y el otro más abajo, ¿ok? Fíjense que ellos arropan la faringe y forman como un conducto. Entonces, cuando nosotros tragamos, empiezan a contraerse los músculos constrictores. ¿Para qué? Para llevar el alimento desde la boca al esófago. Y la capa más interna están constituidos por este músculo que está acá, que es el palato faríngeo, este que está aquí, que es el estilo faríngeo, y este que está aquí, que es el salpingo faríngeo. ¿Ok? Fíjense que son longitudinales, están a lo largo. Entonces, el palato faríngeo, si ustedes quieren saber el origen de la inserción, vean los nombres. Palato faríngeo, o sea que va desde el paladar duro hasta la faringe. Estilo faríngeo, o sea que va desde la apófisis estiloide a la faringe. Salpingo faríngeo, salpingo de trompa de Eustaquio o trompa de la trompa del oído, ¿verdad? Salpingo, salpingo significa trompa, entonces va desde la trompa de Eustaquio hasta la faringe. ¿Ok? Como les digo, nunca se pregunta el origen y inserción de estos músculos, pero por los nombres, ustedes pueden conocer el origen y la inserción. ¿Ok? ¿Me entendieron? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Ahora vamos a hablar, ¿verdad? Ya hablamos de las capas, vamos a hablar ahora de los componentes, de las partes de la faringe. La faringe tiene tres partes. Una primera parte más superior que se une o que contacta con las fosas nasales, que se llama nasofaringe o también llamada rinofaringe. ¿Ok? Luego viene la capa media o la parte media, perdón, la capa no, la parte media que comunica faringe con la cavidad oral. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta porción de la faringe? Orofaringe o bucofaringe. ¿Ok? Y hacia abajo, la última porción de la faringe es la más inferior, es la que comunica con el esófago. Pero esa porción de la faringe contiene a su vez, dentro de esa porción de la faringe se ubica la laringe. Y como se ubica la laringe ahí, se va a llamar laringofaringe. ¿Ok? Importantísimo que ustedes se sepan esta división.
Si ustedes no se la conocen, hay mamá. ¿Oyeron? ¿Hay que saberse esta división? Sí. La respuesta es recontra mega sí. ¿Ok? Muy bien. Ajá. Entonces, ¿cuál es el epitelio de la nasofaringe? Un epitelio respiratorio, es decir, un epitelio pseudoestratificado, ¿sí? Perdón, un epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, productora de moco. ¿Cuál es el epitelio de la bucofaringe y la laringofaringe? Un epitelio digestivo, es decir, un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir hablando de cada porción de la faringe. Fíjense, aquí está la nasofaringe, que comunica con las fosas nasales. Esta porción que está acá se llama coanas. ¿Ok? ¿Qué son las coanas? La porción que separa las fosas nasales de la nasofaringe. ¿Ok? Siempre se pregunta esto también. ¿Qué separa las fosas nasales de la nasofaringe? Las coanas. No confundan coanas con fosas nasales. ¿Ok? Esto que vemos aquí, ¿verdad? Se llama istmo de las fauces. ¿Ok? Istmo de las fauces. ¿Qué es el istmo de las fauces? Es la porción que separa cavidad oral de orofaringe. ¿Ok? ¿Sí? Y esta cavidad que tenemos aquí es la entrada a la laringe y se llama aditus laringio. Pregunta de examen también, ¿qué es el aditus laringio? Es la entrada a la laringe. ¿Ok? Entonces, coanas, istmo de las fauces y aditus laringio. ¿Ok? Seguimos. Ahí está, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Muy bien. Nasofaringe. Siempre cuando estudien la faringe, imagínensela como una caja. ¿Cuántas caras tiene una caja? Vean una caja y vean que la caja tiene una pared superior, una pared inferior, una pared anterior, una pared posterior, una pared lateral y otra pared lateral, ¿verdad? Tiene en total 6 caras, 6 paredes. Entonces la faringe es como una caja. Al ser como una caja, tiene entonces 6 paredes. Hay que estudiarse las 6 paredes, ¿ok? ¿Sí? Entonces, hay que explicar qué es lo que hay en las 6 paredes de la nasofaringe, qué es lo que hay en las 6 paredes de la orofaringe y qué es lo que hay en las 6 paredes de la laringofaringe. Ustedes dirán, ay, pero eso sí es largo, pero ya van a ver que es sumamente fácil. Muy bien, esto que estamos viendo aquí es la nasofaringe, ¿verdad? Entonces, esto sería anterior, esto sería posterior, superior e inferior, ¿verdad? Y aquí estaremos viendo una de las paredes laterales. Las paredes laterales de la faringe son similares, son iguales. ¿Ok? Por lo tanto, con estudiarnos una es suficiente. ¿Sí? Ajá. Muy bien. Hacia adelante o hacia anterior, ¿qué va a tener la faringe? Las coanas. O acuérdense que las coanas es lo que va a separar las fosas nasales de la faringe. Entonces, hacia adelante están las coanas. ¿Ok? Hacia atrás, ¿qué vamos a encontrar? Hacia atrás vamos a encontrar o sea, como límite posterior, vamos a encontrar a la primera y segunda vértebra cervical, ¿ok? Primera y segunda vértebra cervical. Eso es lo que va a formar la pared posterior de la nasofaringe. En cuanto a la pared inferior, vamos a encontrar esto que está acá, que es el paladar blando, ¿ok? Paladar blando. Cuando nosotros tragamos, ¿verdad? Esto sería la cavidad oral. Cuando nosotros tragamos, ¿verdad? Digo verdad muchas veces. Cuando nosotros tragamos, el paladar asciende y tapa la nasofaringe. ¿Por qué la tapa? Para evitar que el alimento se vaya, en lugar de por aquí abajo, se vaya por el camino viejo y agarre hacia la nasofaringe y hacia la nariz. Para evitar eso, el paladar blando, ¿verdad? Que forma la pared inferior de la nasofaringe, asciende y se cierra, ¿verdad? Y al cerrarse, evita que el alimento pase a la nasofaringe. ¿Me entendieron? Sí. Ok. ¿Y en la pared superior qué hay? Muy importante, en la pared superior de la nasofaringe vamos a encontrar de adelante hacia atrás este huequito que está aquí, que es el seno efenoidal, que es un seno paranasal, ¿ok? Seno efenoidal. Más hacia atrás, la hipófisis faríngea, que si se les olvida no pasa nada. Y más hacia atrás, recontra mega importante, está la fosa faríngea.
¿Y qué vamos a encontrar en la fosa faríngea? Un acumulado de tejido linfoide nodular conocido como tonsilas faríngea o las fulanas adenoides. ¿Ok? Tonsilas faríngeas. ¿Sí? Guárdense ese nombre por ahí porque es importantísimo. ¿Dónde se ubica la tonsila faríngea? En la pared superior de la nasofaringe. ¿Ok? Específicamente por detrás de la hipófisis faríngea. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo único que hay en la pared superior. De la pared superior lo más importante que nunca se les puede olvidar son el seno esfenoidal y por supuesto la tonsila faríngea. Vamos ahora con la pared lateral, ¿verdad? Ya hablamos de pared anterior, pared posterior, pared inferior y pared superior. Vamos a hablar ahora de las paredes laterales. Con estudiarse una pared lateral es suficiente. ¿Qué tiene la pared lateral? Fíjense, la pared lateral lo más llamativo es este orificio, que es el orificio de la